Como venimos anunciando y venimos presentando desde el primer domingo de este mes, estamos en el mes que estamos dedicando a las misiones. Queremos, a partir de esta nueva etapa, cada mes de octubre dedicarlo exclusivamente a las misiones. Quizás esta sea nuestra primera conferencia misionera en mucho tiempo, pero aquí estamos comenzando. Desafíos, aquellos desafíos que no solo son desafíos propuestos por el liderazgo de la iglesia, sino son aquellos desafíos y aquellas propuestas y aquel plan que Dios tiene, que en la extensión de su reino, Él también nos convoca a nosotros como parte de su iglesia a esa tarea. Así que estamos en ese plan. Como les anunció ya nuestro hermano Guillermo con respecto a el programa que tendremos, yo lo hice imprimir en el boletín de papel que está allí a la salida, usted lo puede llevar, tiene el programa y también los motivos de oración. ¿Tenemos el mensaje allí? ¿Hay algo? Porque yo puse en la introducción nuevamente, el título de esta mañana es La misión encomendada. Vamos a abrir Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Y después pasar inmediatamente a la próxima, que es justamente recordarles el compromiso que establecimos el domingo pasado. En realidad lo hicimos el día viernes, lo hicimos el domingo pasado, lo hicimos este viernes y lo queremos volver a reafirmar. Como bien nos decía el hermano Guillermo, queremos comprometernos, unirnos como iglesia en la oración por estos motivos misioneros. Por supuesto que hay muchos motivos que la iglesia tiene, motivos de salud, motivos laborales, motivos familiares, hay muchas razones, no debemos dejar de orar por esas cosas, pero estamos incluyendo de manera especial entonces estos domingos oraciones que tienen que ver con relación a la misión. Así que usted los tiene allí, los puede llevar en su boletín y cada día puede acompañarnos entonces en este tiempo de oración. Ahora sí, entonces vamos al mensaje de la misión encomendada. Un pasaje muy conocido y característico, expresado de una manera muy particular por el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 10, y dice el versículo 13 comenzando: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es la base, la plataforma de este mensaje. Y continúa Pablo haciendo una serie de 5 preguntas retóricas que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y concluye en el versículo 15 diciendo: tal como está escrito, cuán hermoso, o la versión más antigua dice: bienaventurados son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y podamos concentrarnos por algún tiempo en lo que Dios nos quiere desafiar en este tiempo. Como bien fue anunciado, nuestro lema es unidos en la misión del reino. La necesidad de una iglesia homogénea y unida en una misión que el Señor nos ha dejado claramente a partir de la Gran Comisión, pero la podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. Veíamos el día viernes el Salmo número 2, ese desafío que hay allí 1000 años antes de la llegada de Jesús, preanunciando y anunciando la llegada del Mesías, y que sería con un propósito de que heredara toda la tierra, ¿no? Y realmente eso es lo que el Señor se propone en este tiempo. Nos queremos concentrar en esta mañana en la misión encomendada, de acuerdo a este desafío paulino aquí en Romanos. Esta es una secuencia, como le decía, de preguntas retóricas muy común en el estilo del apóstol Pablo. Si usted va al capítulo 5, después lo puede revisar allí en su casa, los versículos 3 al 5, Pablo usa esta secuencia de esa manera. Y si va al capítulo 8, siempre quedándose en Romano, allí versículos 29 y 30, usa exactamente
este estilo, que era un estilo muy particular para la época. Debemos entender siempre, como digo, contextualizar no solo lo que tiene que ver los tiempos, la época, sino la cultura, los estilos en cómo se presentaba la Escritura. El Señor Jesús tenía particularidades muy especiales a la hora de anunciar el mensaje. Y Pablo, que era un gran predicador, un gran misionero, lo hacía también de manera muy elocuente. Estos versículos en principio están dirigidos, por supuesto, al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo al cual se le va a hacer esta tarea, esta encomendación de el enviado. Recuerden, el domingo pasado le dije que un apóstol en la traducción, o sea, original, lo que encontramos es alguien que es enviado con un mensaje, un heraldo, dice, un predicador, aquel que anuncia las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias. Estas 5 preguntas, o sea, esta retórica, tienen sus respuestas incluidas allí mismo. O sea, Pablo está haciendo preguntas que él mismo internamente allí dentro de eso está respondiendo, pero que nos deja ese condicionamiento para los que escuchamos, para los que recibimos el mensaje. El mensaje está dividido en 2 partes. Las 2 primeras partes tienen que ver con la plataforma, con la base, con el sustento de ese mensaje, y que tiene que ver justamente con aquello que está mencionado allí, ¿no es cierto? La invocación, una palabra tal vez no tan común en estos tiempos, que tiene que ver con pedir, con llamar, con buscar llenar una necesidad, invocar. Y lo otro mucho más concreto y sencillo tiene que ver con el creer. Evidentemente es interesante que aquí lo que nosotros podemos ver en esta secuencia que usa Pablo haciéndolo en pregunta, nosotros podemos encontrar allí entonces que comienza con la invocación de buscar a Cristo como Señor y Salvador, creer, ¿no? Aquí está puesto a la inversa, ya voy a explicar el porqué y las razones, y continúa con el escuchar el Evangelio, el predicar el Evangelio de Cristo y finalmente el enviar a aquellos misioneros que anuncien la salvación a través de Cristo. Quiero hacer una advertencia rápidamente, que muchas veces el concepto de misionero es alguien que se sale de aquí y se va a alguna parte del mundo. Y quiero reafirmar rápidamente que cada uno de nosotros, al haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, esa encomendación, esa tarea, esa gran comisión quedó en nosotros incorporada. Y de eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Vamos a 2 partes. La primera tiene que ver con esas 2 primeras partes, como le decía, que es la de invocar y creer, que es lo primero. Dice el pasaje que por tanto todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Lo primero que descubrimos aquí es que la presentación del plan de salvación pareciera estar invertido. O sea, debería ser primero creer para después tener la libertad de invocar. Pero, como les decía, está dirigido a una cultura que tenía que ver con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, elegido por Dios, que tenía un previo conocimiento de Dios. Y que lo que pasaba en ese entonces, en esa época, era justamente que lo que más les costaba era el tema del reconocimiento, del invocar, del llamar, del pedir. O sea, tenían en claro la secuencia, pero siempre estaban condicionados por esta situación. O sea, el desafío que Pablo propone aquí de invocar al Señor sería pedir, suplicar, rogar, para después creer en el Señor. La razón de este orden también es que tiene en mente una salvación más grande que simplemente la justificación.
Entonces tal vez usted se sorprende y dice, ¿cómo? Si eso es lo más importante. Sí, claro que sí, pero esto refiere, como le decía, a una experiencia completa de liberación, no solo de la culpa del pecado, que es de lo que somos justificados después que Dios perdona nuestros pecados a través del Señor Jesucristo, sino también de la tentación, del control que Satanás ejerce sobre nuestro cuerpo. Esto a veces no lo tomamos así de esa manera, pero la Escritura así lo refiere y podemos encontrar algunos ejemplos prácticos que suceden especialmente en la época del Señor Jesús. Allí en Marcos capítulo 9 hay una situación. Un padre lleva a su hijo delante de los discípulos, dice el pasaje así en Marcos 9, con un espíritu sordo, dice. Ahora dice, este espíritu malo, no solo que lo tenía así, sino que dice muchas veces lo echa en el fuego y otra vez en el agua, dice con el propósito de destruirlo. Pero dice, lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido sacarlo. Allí hay una fuerte advertencia, una fuerte reprimenda por parte de Jesús y dice, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y entonces dice, tráeme al muchacho aquí. Entonces continúa la relación y Jesús le pregunta, ¿desde cuándo que está así? Y dice, desde que era muy niño esta situación, dice, y vuelve a repetir, dice, lo trata de destruir tirándolo en el fuego, dice, o en el agua. Y entonces el padre dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y allí la expresión de Jesús es fuerte. Y le dice Jesús, ¿cómo es que si puedes? Dice, si crees, dice, el pasaje termina, ¿cómo tú puedes decir si puedes? Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Y sabe qué sucedió? Dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y este es el principio que Pablo está enseñando aquí. O sea, la invocación tiene que ser de que para que nos lleve a esa credibilidad, es que tenemos que salir a buscar y buscarla con toda la fe. O sea, el problema que este hombre tenía con su hijo, estaba preocupado, pero dice, no tenía suficiente fe, entonces pide, Jesús, ayúdame a creer. Invoca la presencia del Señor. Dios ha determinado de que somos justificados por la fe. Vuelvo a reafirmar ese concepto que parecía que lo había desdibujado. Y desea que expresemos esa fe en nuestra vida de todas las maneras posibles, ya sea invocándolo para la liberación de nuestras culpas, como así también para creer en su Hijo Jesucristo para la salvación eterna. O sea, no está separada una cosa de la otra. Podemos ver esto en una secuencia del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Salmos, y también en el Nuevo Testamento esta misma secuencia. Por ejemplo, el Salmo 18:3 dice, invoco al Señor quien es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. O el 95:15 dice, me invocarán y les responderé, yo estaré en el día de la angustia, los rescataré y los libraré. O el 145:18 dice, el Señor está cerca de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Si vamos al Nuevo Testamento, ya hemos visto uno de los ejemplos, los llevo a otro más interesante o muy interesante tal vez, no como el otro, pero diferente. Aquí encontramos a un ciego. El ciego se llamaba Bartimeo. Otra vez estamos ahora ya en Marcos capítulo 10, solamente estoy citando para que usted pueda ver la unidad que hay en las Escrituras acerca del tema. Y entonces encontramos allí al ciego Bartimeo, que está esperando y escucha que Jesús está pasando y grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el pasaje que Jesús se acerca y le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego dijo, Raboni, que traducido es maestro, que recobre la vista. Y la respuesta de Jesús es esta. Entonces Jesús dice, vete, tu fe te ha sanado.
Es sorpresivo de cómo Jesús, con el solo llamado, la convocatoria, la invocación de Jesús como el Hijo de David, Jesús asume de que es un hombre de fe. Al punto tal de que la fe es tan fuerte que directamente dice, tu fe es la que te ha salvado y la que te ha sanado. O sea, esto que se ve aquí demuestra cómo realmente aquellos que creen, que invocan, que confían en Dios, reciben la bendición de parte de Dios. Ahora, para ponerlo en el contexto de nuestro tiempo, ¿cómo definiríamos hoy? Porque estábamos hablando de gente que ya tenía conocimiento de Dios porque eran del pueblo elegido, porque conocían la escritura del Antiguo Testamento. Vivimos en esta parte del mundo donde no hay tanto conocimiento en profundidad de las escrituras, y muchas veces tiene que ver porque no nos hemos ocupado o porque nadie nos ha motivado a hacerlo, o porque, como dirían los jóvenes, no hemos sido influenciados para leer las Escrituras. Ahora, ¿cómo definiría Pablo hoy a un cristiano? Y Pablo lo definiría de esta manera. Diría, un cristiano es aquel que ora, aquel que busca, aquel que invoca de esta manera. Señor Jesús, estoy necesitado, ayúdame. Señor Jesús, estoy débil, fortaléceme. Señor Jesús, estoy perdido y confundido, guíame. Señor Jesús, estoy atrapado en mis tentaciones. Por favor, te ruego, líbrame. Eso es lo que Pablo definiría en este tiempo, en esta parte del mundo, lo que es un cristiano. Es aquel que invoca, mediante su necesidad, una liberación, una sanidad. Y la conclusión es creer. Y entonces llega la salvación. La segunda parte de este versículo tiene que ver con la credibilidad. Aquí dice, tiene que ver con creer. Pues ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Muchas personas invocan, piden, llaman, claman en tiempo de emergencia. ¡Ay! ¿Dónde está Dios? Lo necesito tanto. En muchas ocasiones la gente solamente busca a Dios para resolver sus problemas o sus situaciones límite. Así nos damos cuenta de que estos llamados no provienen de fe, sino solo de una emergencia o de un enojo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Estoy muy enojado con Dios porque esto es lo que me pasó y Dios no actuó. Y Dios no me sanó, o Dios no paró para que esta persona, familiar, amigo, no muriera. Allí, en ese caso, no hay un verdadero amor a Dios, sino más bien la búsqueda de un Dios para situaciones especiales. Yo diría una especie de paramédico, una especie, nosotros tenemos aquí el sistema de urgencia, o sea, cuando ocurre algo, llamamos, viene, resuelve el problema y después se va. Y pareciera ser de que hay un estilo de cristianismo donde salimos a buscar a un Dios simplemente para que me resuelva mi problema, mi situación, mi emergencia, y una vez que eso está arreglado, bueno, Dios, quédate por ahí, por si te llego a necesitar en algún otro momento. Esa no es una relación seria de fe, de amor, de relación personal. Por eso tenían tantos problemas el pueblo original con respecto a que no podían invocar, porque sabían que eso implicaba más que simplemente resolver un problema, significaba una relación permanente de fe. Ahora, la fe que nos conduce a la salvación es más que creer simplemente en los hechos de resolución de emergencia. Es también una confianza personal en Cristo que nos ha salvado y que cumplirá todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, incluyendo el gozo eterno aún
en las más grandes de las dificultades. La alegría es algo que pasa en nuestra vida por distintas circunstancias, pero es pasajera. El gozo es aquello que permanece porque es provisión de Dios, aún a pesar de los momentos difíciles y de las circunstancias más tremendas. Tiene que ver con esto, con el tema de qué es lo que creemos. Es interesante que si es creer solo por creer, el apóstol Santiago dice en 2:19, dice, mire que también los demonios creen y tiemblan, dice. O sea, los malvados también pueden creer en el Hijo de Dios, que fue encarnado, que vivió sin pecado, que murió por los pecadores. Ahora, ese hecho de creer de manera intelectual no nos hace salvo a nadie. El conocimiento es más que simplemente decir, yo sé que hay un Dios por ahí en algún lado. Tiene que ver con la invocación, la aceptación, creer para ser salvo, porque eso es lo que realmente refiere. Y habla la Escritura de algo muy particular, que es el señorío de Cristo. O sea, una vez que hemos tomado esa trascendental decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, permitimos que Él sea más que un Dios de emergencia, el Señor de nuestras vidas. O sea, aquel que nos guíe y nos conduce en todos los momentos. Y cuando hay momentos de emergencia, clamamos. Pero cuando hay momentos de gozo y alegría, también disfrutamos de eso. O sea, Dios es quien está en nuestra vida y es el centro de nuestra vida. Todo lo que acontece está dentro de ese círculo. O sea, la fe que nos salva es aquella que descansa plenamente en Cristo y nos hace sentir seguro de en quién hemos creído. Tengo aquí una pequeña nota acerca de un personaje histórico de las Escrituras, el más antiguo de todo, así lo revela la Escritura. Se llamaba Job. Y este hombre padeció, era un hombre, la Escritura dice que era un hombre justo. Y padeció muchas calamidades. Y en medio de toda esa emergencia, él dijo que yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor vive. Y dice, aunque esta mi carne, mi piel, porque estaba sarnoso, no sé si es un término que muy común, pero, o sea, estaba totalmente a la miseria. Dice, y aunque esta piel, este cuero, se vaya desgranando, yo sé, porque he creído que viviré eternamente. La fe salvadora experimenta un despertar de la confianza en nuestras vidas al comprender que Jesús ha pagado mi deuda de pecado. Por Él soy justificado y ha abierto, como dice allí Hebreos 10, un camino nuevo y vivo a través de la muerte en la cruz. Así lo afirma, porque por su muerte, dice Hebreos 10:20, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de las cortinas del lugar santísimo. Cuando murió, dice, el velo del templo se partió y ese acceso quedó libre. Esta es la base, esto es el sustento. De aquí se construye todo el resto. O sea, la misión encomendada de la cual estamos hablando en esta mañana parte de aquí, con personas que invocan sinceramente en su necesidad y en no teniendo necesidad, y establecen una relación de credibilidad y de salvación a través del Hijo Jesucristo. Pero la segunda situación o el segundo paso que encontramos aquí es la misión que ya está en marcha. Una vez que esto se ha dado, comienza esa misión. Y dicen los versículos 14, la segunda parte del 14 y el 15, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Aquí entramos en la segunda fase que tiene que ver directamente con la responsabilidad misionera que tiene la iglesia hoy. Si hemos creído, entonces
estamos listos para la tarea. Las dos primeras preguntas tienen que ver con nuestra vida personal, nuestra relación con Jesucristo. Es invocar para salvación. Ahora déjeme decirle que no hay misión sin invocación y sin creencia. Si no está la base, es imposible que salgamos a hacer nada. Ahora, las preguntas van dirigidas a todo aquel que creyó en Jesús como Señor y Salvador y ahora tiene la responsabilidad de testificar de Cristo a los que no han oído. Esa es la buena noticia, eso es el Evangelio, o sea, aquello que los guía a la salvación. Estas tres preguntas finales están encadenadas, unidas entre sí y no se pueden separar. Parece una ingenuidad planteada por el apóstol Pablo, pero tiene mucha lógica. La primera pregunta, o sea, ¿cómo creerán si no han oído? Lógicamente va enganchada a aquello que son los que tienen que hacer el anuncio. Por eso digo que esas preguntas se responden a sí mismos. ¿Cómo se puede oír la voz de Dios? Sería la pregunta si no hay predicadores que son enviados, entrando en el tema. ¿Cómo se puede ver la mano de Dios extendida a través de su Hijo Jesucristo si no hay testimonio? ¿Cómo se puede conocer al autor de la salvación si no hay un enviado, un misionero, un predicador, un heraldo que lleve la palabra? El mismo apóstol Pablo se responde a sí mismo y nos deja a nosotros esa respuesta. Dice, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo les transmito. Y cuando llegamos a 1 Corintios 2, versículos 1 al 5, Pablo dice esto: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole, anunciándole, predicándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Cómo fue? Porque nada me propuse sino saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje. Estuve entre ustedes, dice, con debilidad, temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el mensaje claro, el cual Pablo predicaba. Aquí la advertencia es muy clara y fuerte por parte del apóstol Pablo. Lo que tenemos que anunciar, y lo tengo aquí escrito con mayúscula, es el Evangelio, con mayúscula, y no un evangelio. Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Este juego de palabras tiene un sentido de entender claramente que el mensaje que tenemos que dar, según el apóstol Pablo, no es el nuestro, sino es el que la palabra dice que debemos hacer. Porque no me propuse nada entre ustedes, dice Pablo, sino el anunciar a Jesucristo y a este justificado. Debemos entender esto. Pablo llama a esto, el anuncio, de esta manera, la palabra de la cruz. Allí en 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz para los que se pierden es una locura, pero para los que somos salvos, dice, es poder de Dios. Ese es el anuncio que se nos invita a hacer a aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. Esta advertencia tiene sentido porque el mismo Pablo estaba viviendo lo que ocurría en su tiempo. Surgían predicadores que predicaban su propia verdad, no a Cristo, y él los tilda ahora en este caso de enemigos de la cruz de Cristo. Así lo dice en Filipenses 3, dice, porque muchos andan por ahí, que como lo he dicho muchas veces y lo digo, dice Pablo, aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios con minúscula es su apetito, cuya gloria es su propia vergüenza, los cuales solo piensan en las cosas terrenales. Este es el mensaje. Pensemos ahora en la última pregunta que tiene que ver con los enviados, los misioneros, y cómo predicarán si no son enviados. Tal vez la pregunta le estaría faltando algo así: ¿qué tengo que hacer si Dios me llama a ser un misionero? Y antes de que usted piense, bueno,
le está hablando a personas que van a ir a alguna parte por allí donde nadie sabe dónde existe, por allí, por Medio Oriente, por Asia, por África. Antes que nada le debo aclarar que la misión no se realiza solo en el otro barrio, en la otra ciudad, en el otro país, en el otro continente, sino que comienza aquí. Recuerde el anuncio del domingo pasado. A la salida de nuestro templo, sobre la puerta, hay un cartel invisible que dice: estás saliendo a tu campo de misión. Con este principio en mente, ahora vemos qué es lo que tengo que hacer. Pablo es el vivo ejemplo de lo que tenemos que hacer con aquellos que no han oído, o que no han entendido, o que no están capacitados, o no quieren buscar al Dios en profundidad, sino en la emergencia, ese mensaje de esperanza que tenemos que anunciar. Y aquí Pablo, con la sencillez y la contundencia del mensaje, dice: es predicar, es anunciar, es proclamar, es ser un heraldo de lo que aquel que fue crucificado murió por nosotros para darnos salvación. El mensaje que debemos predicar es un llamado a la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Así lo recomienda Pablo. Es decir, dice Pablo allí en 2 de Corintios, que este Dios que estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no ha tomado en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y dice: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, dice Pablo, roguemos, reconcíliense con Dios. Un embajador es aquel que habla en nombre de. Puede ser en nombre de un país o puede ser en nombre de una persona. En este caso nosotros somos embajadores de Cristo. Él es el mensaje en sí mismo. Nosotros solo somos sus mensajeros que trabajamos en colaboración con el Espíritu Santo de Dios, quien es el que convence al mundo del pecado, del juicio que vendrá si no se arrepienten, pero también de la justicia lograda por Jesús para perdonar los pecados y dar libertad. Este es el mensaje, dice Pablo. Y concluye, y yo también quiero concluir en esta mañana, con la parte final del versículo 15. Tal como está escrito: cuán hermoso, cuán bienaventurado son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Concluye el pasaje dejando una fuerte afirmación: un misionero es alguien que está en movimiento. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Un misionero no está quieto, es alguien que va buscando la posibilidad de presentar ese mensaje. Lamentablemente, en estos últimos años nos hemos acostumbrado a esperar que vengan. Pero la misión es ir, no esperar a que vengan. Claro que ir requiere de una respuesta a la pregunta que Dios nos hace. Allí en Isaías 6:8, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, dice Dios. Y yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Entonces, a manera de conclusión en esta mañana, el Señor está preguntando de manera personal y privada: ¿habrá alguien aquí que desee ser enviado? ¿Habrá alguien que responderá al mensaje del Señor? La respuesta es tuya, es personal. Así como tienes la libertad de invocar y de creer, de la misma manera tienes la libertad de asumir y de aceptar este desafío. Él te está llamando para que anuncies desde la salida de esta puerta aquel que puede traer salvación y vida eterna, Jesucristo el Señor. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque
pudimos disfrutar del tiempo de adorarte a ti, de reconocerte, de hacer que tú seas central en este culto, Señor. Y te damos gracias especialmente por tu palabra, que cada día, que cada momento nos desafía. Nuestra salvación no es gratuita, ha tenido un alto costo y se está esperando de nosotros que seamos esos enviados. Hay gente que no ha oído de la gran misericordia de Dios a través de su Hijo. Y tú nos estás convocando, Señor, a que seamos esos que van desde aquí hasta lo último de la tierra, a llevar, Señor, tu palabra. Señor, que este mes en que somos desafiados no solo a alimentarnos en profundidad con tu palabra y a disfrutar del tiempo junto de comunión, también, Señor, podamos visualizar, visionar, mirar de que los campos están blancos y de que hacen falta obreros para la mies, y esos son los enviados. Esos son aquellos que ya han recibido y que ahora están listos para dar. Señor, gracias por repetirnos una y otra vez el mensaje de Isaías. Tú estás esperando quienes iremos. Y Señor, está en nosotros esa respuesta personal y directa contigo. Envíame a mí. Bendecimos y alabamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, una vez más por haber estado en tu casa. Bendecimos, Señor, a aquellos que en esta mañana nos han acompañado, nos han visitado, y a aquellos que nos siguen por las redes sociales, Señor, para que también este día tu bendición haya caído sobre ellos y hayan disfrutado de ese tiempo, Señor, donde tu gracia y tu misericordia se expresan en sus vidas. Alabado y bendecido sea tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos esto. Amén y amén.